La lectura que tenían de tarea para esta vez, así como todos los ejercicios de nuestro libro, tanto los de griego como los de inglés que ustedes deben traducir a griego, son tomados de un libro griego real que se llama La Anábasis y que fue escrita por Jenofonte. Este es Jenofonte. Jenofonte es un autor contemporáneo de Platón, 3 años mayor que él, y escribió, como van a ver, varios textos. Este es el Jenofonte. Jenofonte escribió un libro que se llama Helénica Memorabilia, en la que da como anécdotas sobre Sócrates, Oeconomicus, y así escribió un simposio. Es especial que uno puede leer tanto en Jenofonte como en Platón sus versiones respectivas de la apología de Sócrates, es decir, la defensa que hizo Sócrates de sí mismo ante sus jueces, y también del simposio. El simposio son dos textos, un texto de Jenofonte y un texto de Platón, en los que se da cuenta de esta reunión famosa en la que un grupo de amigos se reúne para hablar acerca del amor. Jenofonte es un escritor magnífico, escribió en prosa ática muy simple, muy agradable de leer. Solamente que tuvo Jenofonte una desgracia, y es que es contemporáneo de Platón, y siendo Platón un dios, cualquiera queda eclipsado por su genio. Digo, es Jenofonte un autor muy digno, pero lo leemos menos, se le conoce menos, solamente porque es contemporáneo de Platón y realmente Platón es fuera de este mundo. Yo leí, por ejemplo, la apología de Sócrates hecha por Platón, la escrita por Platón, y también esta de Jenofonte. Y también leí el simposio, tanto el simposio de Platón como el simposio de Jenofonte. Y al comparar uno y otro texto, uno se da cuenta de que Platón simplemente es un dios. No es simplemente un buen escritor, Platón es un dios. Bueno, vuelvo a decirlo, toda esta lectura que tenemos de tarea para esta vez, pero también todos los ejercicios de nuestro libro están tomados sobre un texto de Jenofonte, y están tomados de Jenofonte, y perdón que haga otra digresión, porque Jenofonte es un escritor que escribe en dialecto ático, y en un dialecto ático sencillo y agradable, muy agradable, no complicado. Están tomados de este libro de Jenofonte que se llama La Anábasis. La Anábasis es un texto que relata la aventura que vivieron más o menos 12.000 griegos que fueron contratados por Ciro el Joven como mercenarios para derrocar a su hermano. Hoy les voy a hablar de esta historia. De hecho, todo nuestro libro se basa no solo en la Anábasis, sino en particular en el libro primero de la Anábasis. Todos los ejercicios, todas las lecturas están tomadas sobre el libro primero de la Anábasis de Jenofonte. Este es el libro, así empieza. Nuestro libro comienza con Dareiu kai parusatidos gignonta spaides duo. Así empieza el texto de la Anábasis real, y esto significa que nacieron dos niños de Darío y Parisatis. Y quiero ahora explicarles, el protagonista de nuestro texto es un hombre que se llama Ciro, un joven más bien que se llama Ciro, que es hijo de Darío. Ciro, que es hijo de Darío. Y quiero explicarles quién es este Ciro y quién es este Darío. Pero para hacerlo tenemos que remontarnos allá atrás en la historia. Preparé esta línea de tiempo para ustedes. Este Ciro del que nos habla nuestro texto, este Ciro que les apareció en la lectura, y este Darío que les aparece en la lectura es este. En el 404 muere Darío, es el Darío que nos aparece en la lectura, y lo sucede su hijo mayor, que se llama Artajerjes. El hijo menor de Darío es Ciro. Y quiero explicarles quién es este Darío. Y todo se remonta, miren para acá, todo se remonta a esto, al origen o el nacimiento del imperio persa. Esta es una línea del tiempo que hice para ustedes, como creo que ya les había dicho. El cuento es que todo empieza con un Ciro, pero no es el Ciro que nos aparece mencionado en nuestra lectura, sino es Ciro el Grande. Ciro el Grande nació alrededor del 600 a.C. Y Ciro el Grande, como en el 550, un poco antes del 550 de Cristo, sucede a su padre que se llama Cambises. Ciro el Grande sucede a su padre que se llama Cambises, y Ciro el Grande hereda de su padre un imperio que es esto que están viendo acá. Este es el origen del imperio persa. Y es Ciro el Grande, entre el 559, miren, 547, 540, amplía el imperio persa a todo esto que tenemos en este color morado, es decir, todo esto era para el tiempo de Ciro el Grande,
o gracias a las conquistas del Ciro el Grande, el imperio persa. Contiene todo lo que hoy es Turquía, que ya es un país gigantesco. Turquía, Ciro el Grande conquistó Lidia, que es esta parte de acá. Esto de la conquista de Ciro el Grande y Lidia con su último rey, que se llama Creso, está en Heródoto. Conquistó Siria y conquistó, pero sobre todo lo primero que conquistó Ciro el Grande fue el imperio de los Medas. Después las guerras que sostienen los persas contra los griegos se conocen como guerras médicas porque a los persas, por lo menos los griegos, los llamaron Medas, dado que los Medas fueron como un primer grupo de población absorbido por el imperio persa. Bueno, entonces tenemos que Ciro el Grande, que nació como en el 600 a.C., para el 540 tiene ampliado el imperio persa a esta extensión monumental, pero monumental, que incluye lo que es Turquía, que incluye toda esta zona tan conflictiva en la actualidad, donde está Israel, Arabia Saudita, Irak e Irán, y todo este pedazo. Por supuesto, aquí está la cuna de la civilización, que es Mesopotamia, con el Tigris y el Éufrates. Pero volvamos acá. En el 530 muere Ciro el Grande y lo sucede su hijo Cambises. Y Cambises amplía el imperio persa a esta zona que tenemos en verde, que es fundamentalmente como conquista de Egipto. Sobre este Cambises hay una anécdota increíble, y es que reunió un ejército de 50.000 personas para atacar, creo que era como un oasis en Egipto. Y este ejército que partió para conquistar este oasis se perdió en el desierto. Leí hace tiempos un novelón, una bestseller, en unas vacaciones, sobre la historia de la pérdida de este ejército. Les voy a dejar un link para que puedan ver, descargar el libro si así lo desean. Como les dije, no es un libro serio, solo es un novelón chéverísimo sobre la historia de la pérdida de este ejército. Es que noten, Colombia desaparecen personas, desaparecen trágicamente a veces familias, pero aquí realmente desaparecieron 50.000 personas, 50.000 personas que salieron a hacer una cosa y nunca más se supo de ellos, un acontecimiento muy especial. Esto digo en Cambises, y en Cambises vamos acá. Aquí hablé era el oráculo de Amón, lo que intentó conquistar Cambises. Después, en el 523, a este Cambises, que es Cambises II, porque noten que el papá de Ciro el Grande también se llama Cambises, a este Cambises que perdió el ejército, ese ejército de 50.000 personas, y que anexionó al imperio persa Egipto, una parte muy importante de Egipto, lo sucede Darío, pero no es Darío sin más, sino Darío el Grande. Y este Darío el Grande fue un rey persa muy especial. Darío el Grande implementó unas reformas, dividió el territorio persa, que ya era gigantesco. El imperio que recibió Darío el Grande es ya básicamente todo esto, todo lo que tenemos en morado, todo lo que tenemos en verde y todo esto que tenemos como en este amarillo ocre. Darío el Grande dividió todo ese territorio gigantesco en 20 subregiones que se llaman satrapías. El territorio era tan grande que no se podía administrar de manera central, y entonces quedó subdividido como en reinos básicamente autónomos, que solo tenían que rendir tributos y colaborar con cosas del ejército y militares con la parte central de Persia. Y este Darío es importante también porque Darío fue el primero que hizo un intento de invadir Grecia. Y aquí lo tenemos. Darío el Grande dirigió la primera guerra médica, es decir, como conocieron los griegos, las guerras de los persas contra ellos, los intentos de invasión de los persas contra Grecia, en el 492. En ese primer intento de invasión persa a Grecia, dirigida por Darío que tenía un ejército desproporcionadamente grande al lado de las fuerzas griegas, hubo una victoria ateniense, principalmente ateniense, muy famosa, que es la famosa victoria de Maratón. El caso es que finalmente el ejército persa tuvo que desistir del intento de invadir Grecia. Se replegó. Darío no pudo invadir Grecia. Fue vencido por los griegos. Y Darío poco tiempo después muere. Y entonces tenemos que el hijo de Darío, que es Jerjes, hace un segundo intento de invadir Grecia en el 486. Y en este segundo intento de invasión de Grecia, se dan estas famosísimas conflictos, se dan fundamentalmente tres momentos famosos. Uno, que es
El sacrificio de 300 espartanos en las Termópilas, 300 espartanos que simplemente que dieron su vida para impedir que el ejército persa avanzara tan rápidamente sobre Grecia, es decir, que le dieron un compás de espera a los griegos para prepararse para la invasión. Está el cuento de las Termópilas y la muerte de los 300 espartanos, pero también en este segundo intento de invasión persa a Grecia, los persas llegaron hasta Atenas y destruyeron las construcciones de la Acrópolis. La Acrópolis quedó arrasada. Y también en este segundo conflicto fue decisiva para la victoria griega sobre los persas el conflicto naval, la batalla naval de Salamina, en la que los atenienses fueron fundamentalmente los líderes. Los persas nuevamente son vencidos y son vencidos fundamentalmente y son vencidos por los griegos en dos momentos claves. Uno, que es el sacrificio de los 300 espartanos, que le dio un compás de espera a los griegos, como ya dije, y en segundo lugar, una batalla naval donde los persas sufrieron unas pérdidas catastróficas en la batalla naval de Salamina. Los persas simplemente ya desistieron de invadir Grecia, se fueron, y sin embargo Grecia quedó cambiada para siempre. Y es que después de todos estos intentos de invasión persa a Grecia, dos ciudades griegas se mostraron especialmente como líderes, que son Esparta y Atenas. Dos ciudades fueron las cabezas de esta defensa griega contra los persas. Y además, y estas dos ciudades, una vez que adquirieron como ese liderazgo, no lo volvieron a soltar. Esparta tenía ya formado una liga, un conjunto de ciudades aliadas a Esparta, que se llama la Liga del Peloponeso, y Atenas poco tiempo después, por aquí creo que lo anoté, no, poco tiempo después, creo que es como en el 470, Atenas crea su propia liga, que se llama la Liga de Delos. Se llama así porque las riquezas es una asociación de ciudades que tiene como pretexto de alianza prepararse para una siguiente ataque persa. Vuelvo a decirlo, el pretexto mediante el cual se establecieron estas alianzas era estar preparados para una posible invasión persa futura. Tenía Esparta, como dije ya, su propia liga, la Liga del Peloponeso, y creó como en el 470 Atenas su propia liga, la Liga de Delos. Las ligas consistían en que las ciudades se comprometían a aportar unos dineros y aportar unos barcos y unos ejércitos ante la eventualidad de una invasión persa. Los dineros recogidos por la Liga de Atenas, la Liga de Delos, fueron depositados en un templo en la isla de Delos, por eso se conoce así como la alianza. Sin embargo, sepan que Pericles decidió como en el 550 a.C., Pericles, que ya era una estratega y un líder en Atenas, decidió trasladar el tesoro de la liga que estaba en Delos, a Atenas. Y de hecho, con ese tesoro, apropiándose ilícitamente de ese tesoro, es que Pericles logró la reconstrucción de la Acrópolis y la construcción del Partenón y lo demás. Esto se hizo con un dinero que no le pertenecía a Atenas, sino que le pertenecía a la liga, en un movimiento político atrevido. El caso es que estas dos, después de la invasión persa, dos ciudades quedan como capitanas, estas ciudades forman sus alianzas, se empiezan a fortalecer e inevitablemente empieza a haber conflictos entre ellas dos. Y a los ojos del que lee de estos, en Heródoto, por ejemplo, resulta como inevitable pensar que estas dos ciudades entrarían en conflicto como de hecho entraron. En el 431 a.C., abiertamente ya entran en conflicto, empieza la guerra entre la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos, es decir, entre Esparta y Atenas. Esta guerra, que cambió la historia de Grecia, se conoce como la Guerra del Peloponeso, y sobre esta guerra habla Tucídides en su texto, en sus Historiae. Sobre la invasión de los persas a Grecia, el que habla es Heródoto. Heródoto es el que llaman el padre de la historia, y deben saber, sin embargo, ustedes que Heródoto escribe en un griego delicioso. Heródoto es un súper escritor. No había la conciencia de que los textos de historia tenían que ser lo que son para nosotros. Lo que escribe Heródoto es algo más bien como una especie de novela. Es muy entretenido las historias de Heródoto. Las historias de Heródoto, en la que digo, vuelvo a decir, Heródoto habla de las causas, el origen del conflicto entre los persas y los griegos y cómo se desarrolló este conflicto. Este texto de Heródoto tiene anécdotas de corte sexual y violencia. Es un texto como parece como una especie, perdonen que lo diga, bestseller. Es un texto muy, muy, muy agradable de leer. Heródoto además escribe muy rico.
El conflicto entre los espartanos y los atenienses es narrado, como ya dije, por Tucídides, y Tucídides es otro escritor, porque es el escritor de prosa ática cuya sintaxis es más complicada de todas. Lo considero como el culmen de la sintaxis. Si uno quiere disfrutar el poder de la sintaxis del griego antiguo, tiene que leer esa Tucídides. Él llevó como el griego hasta el extremo, obligó al griego a decir hasta donde se puede decir en cuanto a las complejidades sintácticas. No hay ningún autor, me consta, según mi impresión, de sintaxis más complicada e interesante que Tucídides. Pero bueno, vamos entonces en el 431 cuando se desencadenó la guerra entre espartanos y atenienses. Los atenienses, en cabeza de Pericles, tenían perfecta conciencia de que su ejército no podría hacerle frente al ejército de Esparta. Y entonces los atenienses, en cabeza de Pericles, vuelvo a decirlo, basaron su estrategia en la defensa. Atenas tenía unas grandes murallas, además ya estaban construidas unas murallas que conectaban la ciudad con su puerto, con el Pireo, y la estrategia de Atenas era mantenerse dentro de las murallas y resistir así los ataques de los espartanos, y mientras tanto, auxiliados por su flota, es decir, su conjunto de barcos, que tampoco tenía parangón en el momento, es decir, Esparta no podía poner resistencia a la flota ateniense. Vuelvo a decirlo, la estrategia de Atenas era defenderse dentro de sus murallas y mediante su flota atacar diversas partes pertenecientes a la Liga del Peloponeso, es decir, a Esparta y sus aliados. Esta estrategia, sin embargo, tuvo un giro inesperado, y es que por mantener a la población del Ática, es decir, la región que rodea Atenas, confinada dentro de las murallas de Atenas, se propició a que se desencadenara en Atenas una peste apenas como un año después de declarada la guerra, de que empezó el conflicto. Como en el 430 a.C. Hubo una gran peste en Atenas, y murió un montón de población, entre ellos Pericles. Pericles murió al comienzo del conflicto. Como posiblemente ustedes saben, esta guerra entre Esparta y Atenas duró 30 años. En ese periodo de 30 años hubo acontecimientos importantes, conflictos y combates en ciertas ciudades determinantes. Hubo también un periodo de paz, como a la mitad. Pero de todo este conflicto, al finalizar este conflicto, simplemente Atenas fue derrotada. De hecho, se rindió. Atenas se rindió. En el 404 a.C., como dije, Esparta se rindió. En el 400 a.C., como dije, Atenas se rindió. Y el gobierno de Esparta, o Esparta, impuso en Atenas un gobierno títere. Un gobierno títere elegido entre las personas pro-espartanas en Atenas. Y deben ustedes saber lo siguiente. Deben saber ustedes, sin embargo, lo siguiente. La nobleza ateniense, es decir, los aristócratas, los nobles atenienses, tenían casi todos vínculos de parentesco con la nobleza espartana. Los nobles, los ricos de Atenas, estaban emparentados con los ricos y nobles de Esparta. Cuando Atenas se declaró vencida, cuando se acabó este conflicto entre estas dos ciudades, los espartanos pusieron un gobierno títere en Atenas, y este gobierno títere era fundamentalmente formado por aristócratas atenienses. Este gobierno, que se conoce como la tiranía de los 30 tiranos, cometió tal cantidad de atropellos. De hecho, se sabe que durante la tiranía de los 30 tiranos pereció más o menos el 5% de la población ateniense por la cantidad de arbitrariedades de este gobierno títere. Digo, este gobierno fue tan arbitrario, tan injusto, que fue derrocado en menos de un año. Ni siquiera sobrevivió un año. En ese momento hay una anécdota buenísima. Sócrates estuvo a punto de perder la vida. Y es que los 30 tiranos buscaron involucrar como cómplices a población ateniense en sus asesinatos y sus crímenes. De hecho, esto no me acuerdo dónde lo cuenta. Creo que lo cuenta Sócrates en la Apología de Platón. Que a él lo hicieron ir y le pidieron que fuera hasta, de hecho, Salamina, si no estoy mal, a traer a un personaje, a Leoncio, para que lo asesinara. Es decir, le encomendaron a Sócrates, los 30 tiranos, el trabajo de ir a un sitio y traer a otra persona para que matara a esa persona. Y Sócrates se negó. Y como se negó, entonces le dijeron a Sócrates que entonces él tomaría su lugar y que debía morir. Sócrates fue puesto en prisión. Y esa misma noche cayó el gobierno de los 30 tiranos. Es decir, Sócrates se mostró muy valiente y se salvó, la verdad, por los pelos.
Los 30 tiranos fueron derrocados y después del derrocamiento de estos 30 tiranos surgió en Atenas un movimiento muy populista, muy prodemocrático, con el poder del pueblo. Recuerden ustedes que el núcleo de que los 30 tiranos habían sido escogidos dentro de los nobles, los aristócratas atenienses. Fueron derrocados ellos y pululó en Atenas un odio general contra los nobles y los aristócratas. Y entonces, los nobles y aristócratas muchos de ellos tuvieron que huir. Y entre ellos tuvo que huir Jenofonte. Jenofonte era de un origen noble, caídos los 30 tiranos se volvió insufrible para él y para muchos aristócratas atenienses vivir en la ciudad y tuvieron que irse de la ciudad. Jenofonte, como era noble, se unió, se fue a Esparta y en Esparta se unió a una expedición militar contratada por Ciro. Y entonces llegamos. En el 404 Atenas es derrotada, se da la tiranía de los 30 tiranos y Jenofonte tiene que huir y se une a un grupo de soldados principalmente espartanos que fueron contratados por Ciro. Recuerden, Ciro es el hijo de ¿cómo íbamos el cuento? Jerjes emprende entonces un segundo intento de invasión a Grecia, y es vencido también. A Jerjes lo sucede a Jerjes lo sucede Artajerjes, y Artajerjes, que es un gobernante que no se sabe mucho, y de Artajerjes lo sucede Darío. Darío que ya aparece en nuestra lectura, Darío II. Darío II tiene dos hijos, el hijo mayor Artajerjes y el hijo menor Ciro, y a la muerte de Darío, que se da en el 404, el imperio persa queda en manos de su hijo mayor, Artajerjes. Estos dos hermanos, sin embargo, se indisponen. Artajerjes humilla y agravia terriblemente a Ciro. El hermano mayor agravia al hermano menor. Y entonces el hermano menor decide derrocar a su hermano y ser el rey de Persia. Ciro, que se llama Ciro el Joven, decide derrocar a su hermano Artajerjes, que es hijo de Darío II. Para derrocar a su hermano reúne de su propia satrapía. Ciro era sátrapa de una región muy amplia. De eso nos va a contar Jenofonte en la lectura que tenemos para esta vez. Ciro reúne, como decía, un ejército gigantesco de persas, como 100.000 persas, y contrata a 12.000 mercenarios griegos, entre los cuales está Jenofonte, un Jenofonte que era ateniense, sí, pero que estaba desterrado para el momento y creo que estaba en Esparta. El Jenofonte se unió a un grupo gigantesco, 12.000 personas, de soldados griegos, especialmente espartanos, que participaron como mercenarios en este conflicto familiar entre Ciro y su hermano mayor, Artajerjes. Esta es la historia que hay detrás de nuestra lectura. Espero que la contextualización que estoy haciendo para ustedes les sea útil y agradable si vieran todo lo que he sufrido para hacerla. He sufrido un montón. Junto a esta línea del tiempo que tiene que ver con el imperio persa, hice una línea del tiempo que tiene que ver con la historia de Grecia. Noten ustedes que todo parece estar vinculado de manera causal. Los persas intentan invadir Grecia, dos ciudades griegas quedan fortalecidas después de ese intento de invasión, Atenas y Esparta. Estas dos ciudades griegas entran en conflicto, gana Esparta a a Atenas. Los atenienses nobles, por cómo se desenvolvió este conflicto, finalmente tienen que huir de la ciudad después de que Esparta ha puesto un gobierno títere, y Jenofonte es uno de ellos, y Jenofonte termina participando en una aventura militar, de hecho de los descendientes de Darío, el que hizo el primer ataque persa contra Grecia. Noten que todo está como que una cosa claramente causa la otra. De hecho, esta es la perspectiva de Heródoto. La perspectiva de Heródoto es que para entender las cosas hay que entender las causas de las cosas, como les puse en la introducción de este video. En la línea del tiempo de Atenas, lo voy a leer esto rápidamente y ya con esto termino la introducción. En la línea del tiempo de Atenas tenemos lo siguiente: que en el 483, tras la expulsión de los persas por su liderazgo y sus logros, dos ciudades griegas quedan como líderes en el seno de Grecia, que son Atenas y Esparta. En el 477, Atenas crea la Liga de Delos para contrarrestar el poder creciente de la Liga del Peloponeso liderada por Esparta. En el 454, por iniciativa de Pericles, se traslada el tesoro de la Liga de Delos, originalmente depositada en Delos, a Atenas, y se usa este tesoro para la reconstrucción, de hecho, de la Acrópolis. En el 431 comienza la Guerra del Peloponeso. Esta primera parte del conflicto se conoce como la Guerra Arquidámica por el rey de Esparta.
Después, en el 430 se desata la peste en Atenas, muere Pericles en el 429. En el 421 se hace un tratado de paz entre Esparta y Atenas, un tratado de paz que se suponía debía durar 50 años, pero se rompió al poco tiempo, como a los 5 años. En el 415 Atenas emprende una gran expedición militar hacia Sicilia para ayudarle a una aliada, si no estoy mal, y es un desastre esta expedición. La flota ateniense resulta súper diezmada por culpa de esta aventura militar ateniense, aventura militar muy interesante además, porque uno de sus líderes es Alcibíades, que es un personaje central en la historia de Sócrates. Eh, Alcibíades era como bueno, mejor ni les pongo ejemplos. En el 413 se reanuda la guerra del Peloponeso. En el 406 se da una batalla naval de Arginusas increíble. Aquí hay, sobre esto les pido el favor de que busquen. Hay una cosa interesantísima que sucede en Atenas en este conflicto naval de Arginusas. En el 404 dice así: cercada por la flota espartana y ante el temor de la hambruna, Atenas se rinde. Esparta impone un gobierno títere en Atenas, que es la tiranía de los 30 tiranos, que causó la muerte del 5% de la población ateniense, como ya había dicho. Y ahora dice: entre el 404 y el 399, enloquecidos por los excesos de la tiranía aristocrática, de hecho no fue ni siquiera durante un año, el pueblo ateniense los derroca y se inicia un movimiento antiaristocrático en Atenas. Y este movimiento antiaristocrático, de hecho, causó inicialmente la expulsión de Jenofonte, que le tocó irse, pero también es el que determinó la muerte de Sócrates en el 399. No voy a gastarme todas mis haces hoy. Yo les puedo hablar más sobre esto, pero lo haré en una próxima ocasión porque el cuento es buenísimo. En una próxima ocasión les hablaré de la muerte de Sócrates. Y en el 399 muere el precioso Sócrates. Espero que les haya servido esta contextualización. Lo fundamental es que esta lectura y todos los ejercicios de nuestro libro son tomados de la Anábasis. La Anábasis relata la aventura militar de 12.000 griegos que fueron contratados como mercenarios por Ciro el Joven en el 403 por allá, que Ciro el Joven reunió un ejército para derrocar a su hermano Artajerjes. Eso es la Anábasis. Nuestro texto, todo, como dije, todos nuestros ejercicios están basados en el libro primero de la Anábasis, y en el libro primero de la Anábasis se cuenta cómo se reunió este ejército, tanto persa como los mercenarios griegos, y cómo este ejército marchó contra la capital del imperio persa, que para entonces era Babilonia, y el libro primero de la Anábasis de Jenofonte cuenta cómo fue el desplazamiento hasta ese punto. Eso es el libro primero de la Anábasis. Gracias. Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy voy a hablarles de los pronombres demostrativos del griego antiguo, del pronombre autos y del dativo posesivo. Además, corregiré la lectura de la lección número 13 del libro First Greek Book. Bienvenidos todos. Tema nuevo para la próxima unidad es el de los pronombres demostrativos y el pronombre autos, que aparece acá. Es este pronombre autos, que voy a poner aquí en negrilla. Los pronombres demostrativos en griego antiguo son tres. Los pronombres, perdonen ustedes, son palabras que tienen flexión de género, de número y de caso. El nominativo singular para masculino, femenino y neutro son así. El primero, jode, jede y tode. El segundo, jutos, jaute y tuto. Y el tercero, ekeinos, ekeine y ekeino. Estos pronombres corresponden más o menos a los que serían en latín el primero con hic, haec y hoc, como pueden ver en esta tabla que preparé para ustedes. El segundo que correspondería al iste, ista, istut, y el último al ile, ila, ilut, que en español son el primero, jode, a este, jutos, a ese, y finalmente ekeinos, a aquel. Sobre el uso de estos pronombres demostrativos les hablaré en un momento mejor. Por ahora quiero hablarles de su declinación. La tablita de la declinación de esos pronombres está en este documento que les quedará adjunto en la descripción del video. Y para hablar de la declinación y sobre la declinación de estos pronombres demostrativos quiero decirles lo siguiente. El primero de ellos, jode, se declina exactamente igual que el artículo al que le añadimos un de después.
en teoría ustedes ya saben declinar el artículo en griego antiguo y entonces no deberían tener problemas para declinar este pronombre demostrativo que, como les dije, el primero, jode, se declina exactamente igual que el artículo al que le añadimos después un de, en todos los casos. La declinación de este entonces es muy simple. La declinación del último, ekeinos, también es muy simple, porque ekeinos se declina como un adjetivo 212, es decir, piensen ustedes en agatos, agatea, agatón, con una única diferencia, y es que en el adjetivo agatos, la forma del nominativo y el acusativo singular neutro termina en ni, mientras que en este, como pueden ver, en nominativo y en acusativo singular neutro aquí no hay ni final. De resto, este pronombre keinos se declina exactamente igual que agatos, agaté, agatón, es decir, el masculino va por segunda declinación, el femenino va por primera declinación como come y el neutro va por segunda declinación como los sustantivos de género neutro, piensen ustedes en doro. Vuelvo a decirles, solo hay una diferencia, es que en nominativo y en acusativo singular neutro no termina en ni, sino en omicron. Y por último, el pronombre demostrativo jutos tiene una declinación que en parte se parece a lo de los adjetivos agatos, agaté, agatón, es decir, a los adjetivos 212, y en parte se parece a la declinación del artículo por ciertos rasgos. Empiezo por lo del artículo. Se parece en su declinación al artículo en el sentido en que en nominativo y en nominativo singular masculino y femenino, nominativo singular para masculino y femenino, pero también nominativo plural para masculino y femenino, noten este pronombre no comienza por tau, tal cual como le pasa al artículo. El artículo es jo, je, to, noten el artículo en casi todos los casos comienza por tau, salvo en unos pocos que son nominativo singular para masculino y femenino y nominativo plural para masculino y femenino, tal cual como le pasa a este. Y noten ustedes que además este pronombre demostrativo tiene como el sonido u en masculino y neutro. En masculino es jutos y en neutro es tuto, pero tiene el sonido jau para el femenino. Jaute, tauten, tautes. Fuera de estas dos cosas especiales, a saber que en nominativo singular para masculino y femenino y en nominativo plural para masculino y femenino no terminan tau, y que tiene esta como variación del sonido para los masculinos y femeninos en oposición a los femeninos, masculino y neutro que suena u y femeninos que suena au, jutos, jaute, tuto. Fuera de eso, este pronombre demostrativo se declina o sigue en su declinación el paradigma de los adjetivos 212, como agatos nuevamente. Nuevamente, noten ustedes en nominativo y acusativo singular neutro no terminan ni, sino en omicron. La declinación de estos tres pronombres demostrativos, el que tiene más problemitas en su declinación es este, jutos. Les suplico, y forma parte de la tarea, que hagan una plana de esto. Quiero que a lápiz empiecen haciendo una plana del pronombre jutos. Es el único problemático. En realidad no es complicado, permítanme decirlo por una última vez. La declinación del pronombre demostrativo jutos no es complicado si no tiene en cuenta dos cosas. Una, que el nominativo singular para masculino y femenino y nominativo plural para masculino y femenino, este pronombre no comienza por tau, comienza por tau en todos los demás casos. Y la segunda cosa, que aunque este pronombre se declina muy parecido a gatos, agaté, agatón, es decir, a un 212, hay sin embargo la peculiaridad de que en el masculino y el neutro hay el sonido u, mientras que en el femenino es au. Jutos, jaute, tuto, tuton, tauten, tuto. Eso es lo que quería mencionarles. Recuerden, la primera parte de la tarea es hacer una planita del pronombre demostrativo jutos. Ahora hablemos del uso de los pronombres demostrativos. Lo central es esto. De alguna forma uno podría decir que estos pronombres tienen una cuádruple naturaleza. Y me explico. Es que los pronombres demostrativos en griego, en español, en latín, en inglés, los pronombres demostrativos tienen de peculiar que pueden comportarse como sustantivos o como adjetivos en una oración. Y entonces les voy a poner el ejemplo. La primera cuestión en cuanto a esta cuádruple naturaleza de los pronombres demostrativos es que pueden funcionar como sustantivos o como adjetivos. Y les pongo ejemplos en español y en griego. En sustantivos, por ejemplo, si decimos esta es buena. Imagínense que me estoy refiriendo a la mesa. Yo estoy ahorita utilizando una mesa. Yo puedo decir en español, esta es buena, esta es buena. En esta oración en español, el sujeto de la oración es esta.
Y sepan ustedes que para que algo sea sujeto, tiene que ser un sintagma nominal, es decir, un sustantivo o algo que se comporta como un sustantivo. En este caso, el pronombre demostrativo esta se está comportando como un sustantivo. En griego antiguo se diría así. Ustedes todavía no conocen el verbo, ¿cómo se dice en griego antiguo es? Ustedes saben decir era. Sepan, sin embargo, que este esti significa es. Y eso significa esta es buena. Pero en español también podemos decir esta mesa es buena. En esta segunda oración, el sujeto de la oración es esta mesa. En este sintagma nominal, esta mesa que está funcionando aquí como sujeto, tiene como núcleo, el sustantivo es mesa, y este sustantivo mesa va acompañado por un adjetivo. De hecho, aquí es un pronombre demostrativo en función adjetiva. Esta, en este caso, está funcionando como adjetivo. Los pronombres demostrativos en griego, en latín, en español, en inglés, pueden funcionar como sustantivos. Tienen aquí un ejemplo de ello, pero también pueden funcionar como adjetivos. Cuando funcionan como adjetivos, los pronombres demostrativos deberán concordar con un sustantivo en género, número y caso y ocuparán la posición normal de los adjetivos. Noten que en español uno puede decir esta mesa, pero también puede decir la mesa esta. En griego antiguo esto se diría así. Recuerden ustedes que stin significa es. Hay aquí algo peculiar. Esta mesa está dicho acá. La regla es muy simple. En griego antiguo, cada vez que un sustantivo, trapezda es como se dice mesa en griego antiguo, y de ahí viene trapecio y trapezoide. En griego antiguo, cada vez que un sustantivo va acompañado de un pronombre demostrativo en función adjetiva, el sustantivo debe llevar artículo. A esto lo conozco como la regla de esta la mesa. ¿Y qué es la regla de esta la mesa? Que en griego antiguo, cuando un sustantivo va acompañado de un demostrativo, ese sustantivo debe llevar por fuerza artículo. Noten que en español pasa algo así, algo semejante, pero es de hecho en nuestra lengua un poco más complicado, porque en español decimos esta mesa, y ahí el sustantivo no lleva artículo, pero decimos la mesa esta. Y en este caso, sí le ponemos artículo al sustantivo. En español la regla, en español, no en griego, la regla es que cuando un sustantivo va acompañado de un pronombre demostrativo no lleva artículo si el demostrativo va antes, pero llevará artículo si el demostrativo va después. Como les digo, la regla en español es complicada. En griego antiguo es fácil. En griego antiguo la regla es que cada vez que un sustantivo en griego antiguo vaya acompañado por demostrativo, entonces el sustantivo obligatoriamente deberá llevar artículo. Recuérdenlo, a esto lo llamo la regla de esta la mesa. He intentado explicarles hasta ahora esta doble naturaleza, hasta aquí vamos dos, doble naturaleza de los demostrativos, y es que pueden funcionar como sustantivos, como en el primer caso, o como adjetivos. Pero los pronombres demostrativos tienen otro aspecto, y otro aspecto es que pueden funcionar como deícticos o como anafóricos, y quiero explicarles eso. Decimos que un pronombre demostrativo es deíctico cuando sirve para acompañar un gesto mediante el cual señalamos algo que está en el universo compartido entre hablantes e interlocutores. Yo tengo por aquí un cepillo y he puesto el cepillo de tal manera que ustedes lo ven. Si yo digo en español, este cepillo no es mío, este cepillo no es mío, el pronombre demostrativo este está sirviendo para acompañar un gesto que señala, que apunta a algo que está en ese universo que estamos compartiendo en este momento yo y ustedes, que estamos compartiendo todos nosotros. Los pronombres demostrativos sirven para señalar o para acompañar un gesto que indica, que señala algo que está en ese universo compartido por los hablantes, por el hablante y sus interlocutores. Cuando eso pasa, decimos que los pronombres demostrativos están funcionando como deícticos. Yo puedo decir este cepillo, esa puerta, este profesor que soy yo. En ese caso, en todos estos casos, los demostrativos están funcionando como deícticos. Pero también noten, entonces, decimos deícticos cuando están señalan algo que está en el universo compartido por hablante e hablante y sus interlocutores. Locutor.
Espero que les haya quedado claro eso. Esto de que sean deícticos solo se termina de entender si uno entiende que también los demostrativos tienen una segunda función, y es que pueden funcionar como anafóricos. Y, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal es? Antonia comió muchas uchuvas y eso no le sentó bien. Noten que cualquier hablante de español entiende esta oración perfecto. Antonia comió muchas uchuvas y eso no le sentó bien. Noten ustedes que todos los hablantes de español entendemos que este pronombre demostrativo aquí se está refiriendo a algo que se dijo antes, al hecho de comer muchas achuvas. El pronombre demostrativo eso, en este caso no se refiere a algo que está por fuera del texto, sino a algo que está dentro del texto mismo. Cuando eso pasa, decimos que los pronombres demostrativos están funcionando como anafóricos. Llamamos anafórica a la función que tienen ciertos pronombres, como estos los demostrativos, cuando sirven para referirse a algo que está dentro del mismo texto. En términos generales, nosotros lo usamos así. Me Julián Julián y Ana se enamoraron. Esta lo hizo rápido, pero aquel muy lentamente. Esta es una oración que también los hablantes de español entenderían. Acepto que el registro no es propio del español que se habla, sino más bien del español escrito. Es decir, que esta oración, aunque podría parecer normal en un texto escrito, quizás no sería tan natural al hablar. En esta oración, noten ustedes que tenemos un pronombre demostrativo y otro pronombre demostrativo. En ambos casos, ambos están funcionando como anafóricos en el sentido de que ambos se están refiriendo a algo que está dentro del texto mismo. Ustedes saben que este se está refiriendo a Ana y que este se está refiriendo a este. En español, ya les cuento cómo es en griego, la regla es más o menos la siguiente. Utilizamos como pronombre anafórico el demostrativo este para referirnos a algo que ha sido mencionado con proximidad, algo que acaba de ser mencionado. Perdón, lo vuelvo a redactar. Utilizamos como anafórico el pronombre demostrativo este, o en su variante femenina, esta, para referirnos a algo que acaba de ser mencionado. Mientras que utilizamos como anafórico el pronombre aquel para referirnos a algo que ha sido mencionado con mayor anterioridad. Que utilice aquí aquel me asegura que me estoy refiriendo no a Ana, sino a Julián, dado que él se mencionó con mayor anterioridad que Ana. Por supuesto, deben tener en cuenta lo siguiente, y es que yo sé que este pronombre demostrativo se refiere a Ana por la concordancia de género y número. Los anafóricos nos indican a quién se refieren mediante la concordancia de género y número. Esta está en femenino del singular, el único sustantivo femenino singular mencionado antes fue Ana, ergo nosotros sabemos que esta se refiere a Ana. Y aquel es masculino del singular, y como el único sustantivo masculino del singular que se mencionó antes es Julián, sabemos todos que aquel se refiere a Julián. Recuérdenlo ustedes, los anafóricos son palabras que reemplazan a sustantivos mencionados antes. Y uno sabe a qué sustantivo reemplazan por la concordancia de género y de número. Por la concordancia de género y número. Son palabras que se refieren a sustantivos mencionados antes y las reemplazan en una nueva oración. Tener el pronombre demostrativo esta en esta oración da exactamente lo mismo que tener el sustantivo. Lo sirve para reemplazarlo. Esto es la función anafórica. Los pronombres demostrativos entonces tienen esta cuádruple naturaleza, si me permiten decirlo así. Por un lado pueden funcionar como sustantivos o como adjetivos en una oración, y por otro lado, cada vez que aparecen, funcionan como deícticos o anafóricos. Y a donde quiero llegar, y si miran la tabla, es a lo siguiente, y es que yo señalé que la naturaleza de los pronombres demostrativos es cuádruple, en tanto que cada pronombre demostrativo, cada vez que aparece, estará funcionando ya sea como deíctico y sustantivo, o deíctico adjetivo, o anafórico sustantivo, o anafórico adjetivo. Es eso. En esta oración, esta mesa es buena. Aquí claramente esta es un adjetivo deíctico. Y en el caso, por ejemplo, de Antonia comió muchas uchuvas, y eso, aquí, este señorito es un sustantivo anafórico.
no te pertenecería a este. Sustantivo anafórico sería con este signo. Una tarea que yo les podría poner es que para cualquier, que en todos los casos de los pronombres demostrativos que se encuentren en la tarea que les voy a dejar, para todos los casos, ustedes señalen si ahí están funcionando como sustantivos o adjetivos y si están funcionando como deícticos o anafóricos. Espero que les haya quedado claro. El tema nuevo es, entre otros, los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son estos tres: jode, jutos, ekeinos. Los pronombres demostrativos son palabras que tienen flexión de género, masculino, femenino y neutro, número, singular y plural, y caso, nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Estas palabras, además, tienen una cuádruple naturaleza, que era lo que les estaba explicando hace un momento. Sin embargo, tema nuevo también para la próxima clase es el pronombre autos. Autos es un pronombre peculiar, y es que autos tiene tres usos muy distintos. Podría uno decir que es palabra distinta dependiendo del uso. Autos, el pronombre autos, voy a pasarlo a una página. El pronombre autos funciona como pronombre de identidad. Este es uno de los usos. Pronombre de identidad. El pronombre autos funciona también como un pronombre enfático. Es el segundo uso. Y el pronombre autos es el típico anafórico, y este sería el tercer uso. Voy a referirme a cada uno de ellos. En griego antiguo simplemente hablamos del pronombre autos, pero hay que entender, hay que recordar que el pronombre autos sirve para tres cosas bien distintas. Y en primera instancia es esto. Autos como adjetivo especificativo sirve para indicar que el sustantivo al que acompaña es el mismo, es decir, es idéntico a uno señalado antes. Y entonces quiero explicarles qué es esto de como adjetivo especificativo. Este pronombre autos, que se declina de hecho como un adjetivo 212, salvo el nominativo acusativo singular en el que se declina sin terminar en ni. Es decir, autos se declina exactamente igual que, aquí lo tienen ustedes declinado, como agatos, agatea, agatón, salvo que el neutro no termina en ni, como agatón, sino termina en omicron. De resto es un 212. Bueno, la idea entonces iba así. El primer uso de autos es que funciona como pronombre de identidad. Y funciona como pronombre de identidad si y solo si se pone entre el artículo y el sustantivo. Lo voy a poner acá. Autos, hipos. Cuando el pronombre autos está entre el artículo y el sustantivo y concuerda con el sustantivo en género, número y caso, nominativo, singular, femenino en este caso, entonces en ese punto autos funciona como pronombre de identidad. Noten, esta es la posición típica del adjetivo especificativo. Por eso dije esto de como adjetivo especificativo acá. Entonces, decía, funciona aquí como pronombre de identidad. Y como pronombre de identidad lo que sirve para indicar es que el sustantivo al que acompaña es idéntico, es el mismo que un sustantivo mencionado antes. Y les pongo un ejemplo. En español para ello utilizamos una palabra problemática que es esta. Mismo. Ayer vi un hombre muy raro en el Transmilenio y hoy me encontré al mismo hombre. En español, con la palabra misma, enfatizamos que un sustantivo al que nos estamos refiriendo ahora es idéntico, es el mismo a uno referido antes, a uno al que nos referimos antes. Eso es, autos sirve ahí como pronombre de identidad. Les puse aquí un ejemplo. Tes antropon eidon, eso quiere decir ayer vi a un hombre kaisemeron y hoy ton auton antropon al mismo hombre eidon vi. Ahí tienen ustedes un caso de auton que funciona como pronombre de identidad. Auton aquí acompaña a antropon. Antropon está en acusativo porque es el complemento directo de eidon, que es como se dice en griego antiguo vi, y está entre el artículo y el sustantivo. Este es. Hay otro ejemplo famosísimo de este autos como pronombre de identidad, y es la famosísima cita de Heráclito. Dis eiston auton potamon ucanem valles. Dis, aquí me comí el eis, ya se los voy a poner. Dis eiston auton potamon ucanem valles. Esta es la cita más famosa quizás de Heráclito. Este texto ustedes casi estarían ya para entenderlo. Dis es simplemente un adverbio y así aparece en el diccionario y significa dos veces. Esta señorita, ustedes ya la conocen, es la preposición eis, que significa hacia y siempre se construye con acusativo. Y todo esto está en acusativo. Este sintagma nominal, que es subrayado o señalado en azul, está formado por un sustantivo potamón, que está aquí en acusativo singular. Potamos es una palabra de la segunda declinación que se declina como hipos y significa río. Y este sustantivo potamón, aquí vuelvo a decirlo, en acusativo singular,
masculino, va acompañado del artículo y de autón que por estar en esa posición indica identidad. Y uk es el adverbio negación que ustedes ya conocen, significa no. Y esto es algo que aprenderán no en griego básico 1, sino en griego básico 2, y significa, lo pueden entender algo así como entrarías. No les voy a traducir este texto de Heráclito porque supongo que ustedes ya lo pueden hacer perfecto. Dis eiston auton potamon ucan en valles. Y no podrías hacerlo porque cada vez que lo hagas, el río va a ser distinto y porque cada vez que entres al río tú también vas a ser distinto. Esto es algo que sobre lo cual hemos reflexionado todos los que tenemos deudas con el banco. Y es que si yo no soy el mismo del mismo que hace 2 meses, no entiende uno por qué yo tengo que encargarme de las deudas que contrajo aquel bobo que era yo hace 2 meses. Ese era un chiste, pretendía ser un chiste. El segundo uso de autos es que funciona como pronombre enfático. En tanto pronombre de identidad, autos funciona tal cual como idem en latín. Idem es el pronombre de identidad en latín. En tanto enfático, autos funciona como ipse en latín. Y es así. Cuando autos, voy a leerles lo que redacté para ustedes. Autos como adjetivo predicativo sirve para enfatizar el sustantivo al que acompaña. Y les pongo un ejemplo. Ecteine significa mató. Su complemento directo aquí está en acusativo es antropon. Y noten que autón concuerda en género, número y caso con antropon, pero noten ustedes que autón no está entre el artículo y el sustantivo. Cuando autón concuerda con un sustantivo, pero no está entre el artículo y el sustantivo, sino antes del artículo o después, puede estar en cualquiera de las dos posiciones, puede estar aquí o acá. Cuando autos concuerda con un sustantivo en género, número y caso, pero no está en posición especificativa, es decir, aquí, sino predicativa, es decir, aquí, entonces funciona como pronombre enfático. Y como pronombre enfático sirve como para echarle subrayador, ¿cómo se dice? Resaltador a un sustantivo. En español también utilizamos para ello el sustantivo mismo, o incluso como en supergrado superlativo. El mismísimo presidente de Francia me saludó anteayer. El mismísimo presidente de Francia me saludó anteayer. Noten que en este caso mismísimo lo que está haciendo es como enfatizando presidente de Francia. La mismísima alcaldesa de Bogotá me buscó y me trajo un mercadito. Pero no, eso es falso, no ha pasado. Espero que hayan entendido para qué es este uso de como pronombre enfático. Y autos tiene un tercer uso. Voy a leerles primero lo que redacté y después voy a ponerles unos ejemplos. Autos como sustantivo y solo en los casos oblicuos es el típico anafórico del griego. Entonces vamos por partes. La idea entonces, la fundamental es que autos es el anafórico más normal del griego antiguo, equivalente a este del latín. Perdón. Que es el anafórico por excelencia del latín, is eait. Autos es el anafórico por excelencia del griego antiguo, pero tiene una limitación, y es que solo funciona como anafórico en los casos oblicuos. Y casos oblicuos llaman en los gramáticos griegos al acusativo, genitivo y al dativo. Los casos oblicuos son esos, vuelvo a decirlo, acusativo, genitivo y dativo. Y los llaman así casos oblicuos porque al nominativo los griegos lo llamaron orteptoosis. Orteptoosis quiere decir caso recto. Y todos los casos que no son nominativos son entonces los casos torcidos, es decir, oblicuos. Autos funciona como anafórico, pero solo se usa como anafórico en los casos oblicuos. Y uno sabe que es un anafórico por 2 razones. Es que no vaya acompañando ningún sustantivo. Sabemos que es anafórico cuando autos aparece en una oración y va solo, no está acompañando a ningún sustantivo. Cuando autos concuerda con un sustantivo en género, número y caso, será o de identidad o enfático. Pero si autos aparece en una oración y no concuerda con ningún sustantivo en género, número y caso, entonces será anafórico, servirá para referirse a algo mencionado antes. Por supuesto, solo podrá hacerlo en los casos oblicuos. Les voy a poner un ejemplo. Ayer conocí a una mujer muy bella. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Y hoy la invité a un tinto. Eso es. No es cierto, yo estaba confinado aquí. He aquí un pronombre anafórico.
Este la sería el complemento directo del verbo invitar. Si lo dijéramos en griego antiguo, tendríamos que decir así. Auten. Auten no está concordando en esta oración con ningún sustantivo en género, nombre, caso. Soy consciente de que la oración está mitad en español, mitad en griego. Pero imagínense que, permítanme esto para explicarles la cuestión. Autos es el típico anafórico siempre y cuando esté como funcionando como sustantivo en la oración, no acompañado de un sustantivo, que él esté funcionando como sustantivo. Y el segundo caso es que solo funciona como anafórico en acusativo, en genitivo e indativo. Aquí está en acusativo porque es el complemento directo de invitar. Auten además se está refiriendo a esta mujer muy bella y sé que se está refiriendo a ella porque Auten está aquí en femenino del singular y solo puede estar refiriendo a un sustantivo femenino singular mencionado antes y en este caso es la mujer muy bella. Este es el uso de autos como anafórico. Si lo que quisiéramos decir fuera esto, ayer conocí a una mujer muy bella y ella me invitó a un tinto. Noten que aquí el sujeto de invitó es ella. Y como es el sujeto de invitó, ella tendría que ponerse en nominativo. Para hacer esto, el griego antiguo no puede utilizar autos porque recuerden ustedes que autos no funciona como anafórico en nominativo. En su reemplazo, en este caso, utilizaríamos los pronombres demostrativos en su función anafórica. Ay, perdón, en esto me quedé desorganizado, que eso fue algo que se me olvidó. Ya lo voy a explicar. Como autos no funciona como anafórico en nominativo, en su reemplazo se utilizan los demostrativos. En este caso diríamos haute. Y haute no es autos, haute es este socio. Haute es jutos y el femenino es haute. Se me olvidó decirles cómo funcionan estos demostrativos, estos pronombres demostrativos, tanto como dícticos como anafóricos en griego. Y la idea es muy simple. Cuando funcionan como deícticos, es decir, para referirse a algo que está en el mundo, en el universo compartido por hablante y sus interlocutores, jode sirve para referirse a lo que está próximo al hablante. Jutos para referirse a lo que está próximo a nuestro interlocutor y ekeinos sirve para referirse a lo que no está próximo ni al hablante ni al interlocutor. Eso cuando funcionan como deícticos. Cuando funcionan, sin embargo, como anafóricos, jutos sirve para referirse a algo que se acaba de mencionar. Ekeinos para referirse a algo que se ha mencionado con mayor anterioridad y jode es lo que conocemos como un catafórico. Sirve para referirse no a algo que se ha mencionado antes, sino que se va a mencionar después. Como si decimos en español esto. Yo nunca quise esto. Que tú te fueras. Noten, en este caso, el pronombre demostrativo esto en español sirve no para referirse a algo que se ha mencionado antes, sino a algo que se va a mencionar inmediatamente después. En griego antiguo, para hacer esto, que conocemos como una catáfora, pondríamos este señorito. Vuelvo a decirlos, en tanto anafóricos, jutos y ekeinos sirven para referirse a cosas dichas antes. Jutos, algo dicho recientemente, y ekeinos, algo dicho con mayor interioridad. Y en tanto anafórico, en realidad jode, con su variante femenina gede y neutra tode, es catafórico, sirve para referirse a algo que se va a mencionar después, como pasa aquí. Que ahora sí hablé, es que se me había olvidado mencionarles cómo funcionan estos en tanto dícticos y en tanto anafóricos. Eso, queridos estudiantes, es el tema nuevo de la próxima clase. Los pronombres demostrativos, jode, jutos y ekeinos, y el pronombre autos que tenemos acá, y el pronombre autos con su triple naturaleza, como pronombre identidad, como pronombre enfático y como pronombre anafórico. Gracias. Corrijamos ahora finalmente la lectura que hicieron ya. Empezamos con Selena, leo en griego primero. Kyrios ho tu dareio huios, persesen kalos kaigatos, satrapes de agatos. Creo que hasta ahí llega una primera oración. Selena, aquí falta un punto. Y tradujo Selena así. Ciro, el hijo de Darío, es un buen y bello persa. Tengo varias observaciones para hacer aquí. ¿Si eres Selena? Sí, Selena. La primera es que el verbo es en. En es el imperfecto del verbo emí. Es decir, no es, sino era. Ciro era.
Esa es la primera. La segunda es que en el video pasado les expliqué que Kalos Kaigatos es en realidad una gendiadis, es decir, mediante dos palabras el griego antiguo está expresando en realidad solo un concepto. Podríamos traducirlo simplemente como un persa noble. No, realmente no veo bien cómo traducirlo al español. Era un, un persa muy notable, si quisiéramos hacer una traducción. Una traducción familiar podría decir, era un persa increíble, wow, sería así. Bueno, y la otra cosa que es un poco más seria es que quiero hablarles de esto. Esto es lo que conocemos como un apósito. Quiero hablarles ahora del apósito, de lo que es un apósito. Consideren esta oración. Sebastián, el profesor, nació en Caracas. Esto que tienen ustedes aquí es lo que conocemos como un apósito. Y un apósito es lo siguiente. Noten ustedes que la palabra profesor es un sustantivo, pero en este caso es apenas evidente que este sustantivo está sirviendo para especificar al sustantivo que lo precede, es decir, Sebastián. Aquí no estoy hablando de un Sebastián cualquiera, estoy hablando de un Sebastián específico, es el que es profesor. Lo que tenemos en realidad es que el sustantivo profesor, este sustantivo profesor, ha sido transferido a la categoría de adjetivo por su posición. Lo expresamos así. Esto es fundamentalmente. Los apósitos son sustantivos que funcionan como adjetivos, es decir, sirven para especificar a otros sustantivos, y esa transferencia se logra mediante una pausa que hacemos al hablar. Sebastián, el profesor, nació en Caracas, y esta pausa se representa mediante comas, muy normalmente en el lenguaje escrito, en los textos. Un apósito es un sustantivo transferido a adjetivo por su posición. Por supuesto, hay un par de reglas que cumplen los apósitos. Una de ellas es que los apósitos deben seguir al sustantivo. Los apósitos no pueden estar antes del sustantivo. Lo normal es que vayan inmediatamente después del sustantivo. Para que algo como profesor sea un apósito de otra cosa, debe ir después del sustantivo. Y normalmente encerrado entre pausas o entre comas en los textos. Además, en griego antiguo y en latín los apósitos deben estar en el mismo caso. No necesariamente tienen que estar en el mismo género ni número, pero sí en el mismo caso. Les pongo un ejemplo donde no están en el mismo género. Encanto. Permítanme hacer la corrección así. Buenos Aires, encanto argentino, cautivó su corazón, o el encanto argentino. Encanto es un sustantivo de género masculino. Noten, los apósitos no tienen que concordar ni en género ni en número, pero sí en griego y en latín en caso. ¿Qué es un apósito? Un sustantivo que por su posición y por las pausas que lo rodean se comporta como adjetivo de un sustantivo que lo precede. Y esto que tenemos en nuestro texto con jotudadeyo juios es un apósito. El núcleo de este apósito es el sustantivo juios, que significa hijo, que va acompañado por su artículo, jo juios, el hijo, y entre el artículo y el sustantivo tenemos un complemento de nombre, que es la otra forma mediante la cual podemos transferir un sustantivo a categoría adjetivo. Ciro, el hijo de Darío, era un persa increíble, un noble persa increíble. Esta es la primera oración. Miremos la siguiente, Camila. Satrapes de Autón epoiesen jotarellos, tesludías, caites, priugías, caites, capadoquías. Bueno, y lo tradujo Camila, miremos primero cómo lo hizo así. Y Darío hizo a él sátrapa de Lidia, Frigia y Capadocia. En términos generales está muy bien, hay sin embargo aquí un par de cosas de las que les quiero hablar. La primera de ellas es que les voy a hablar por fin de este de. Y para hablarles de este de, tengo que hablarles de esto general. Conjunciones coordinantes. Hay en el mundo de la gramática dos tipos distintos de conjunciones. Unas coordinantes que unen dos elementos al mismo nivel sintáctico y otras subordinantes que indican que un elemento está subordinado a otro. Son palabras de naturaleza distintísima. Las conjunciones coordinantes pueden unir cualquier elemento con cualquier otro. Me explico. Las conjunciones coordinantes, lo suelo decir así, unen peras con peras y manzanas con manzanas. Podemos usar conjunciones coordinantes. En español piensen ustedes, por ejemplo, en i, para unir dos sustantivos.
Julián y Andrea. O unir dos adjetivos. Andrea es alta y delgada. O unir dos adverbios. Sebastián habla rápido y enredado. Ahí tendríamos dos adverbios coordinados mediante i. Por supuesto, las conjunciones coordinantes también sirven para unir dos oraciones. Bogotá está en cuarentena y nosotros no podemos salir. Ese sería un ejemplo. Las conjunciones coordinantes, vuelvo a decirlo, unen peras con peras o manzanas con manzanas. Y con esto lo que estoy queriendo decir es que unen elementos que deben tener el mismo nivel sintáctico. Además, y vuelvo a decirlo, unen de tal manera que se establece, unen dos elementos sintácticos de tal manera que ambos quedan al mismo nivel. Bueno, esto en cuanto a las conjunciones coordinantes, pero hablemos en griego antiguo. Las conjunciones coordinantes del griego antiguo, voy a hacerles una tablita rápida, se dividen típicamente en dos tipos. Voy a hablarles de las conjunciones coordinantes. Ya voy a poner, y vamos a quitarle esta cosa. Ahí está. Hay unas conjunciones coordinantes que llamamos, digamos, voy a llamarlas así normales, que se oponen a estas a las que llamamos pospuestas. Y ya explico cómo es el cuento. Conjunciones coordinantes normales del griego antiguo está esta, kai, que corresponde es muy parecida a nuestra i. Es igual, es un i. Conjunción coordinante del griego antiguo también tenemos esta. Prometo que les mejoraré esta tablita para que les quede, y se las adjuntaré, todo esto se los adjuntaré en un link en la descripción del video y les quedará más claro. Que es la corrección coordinante disyuntiva, es o. También tenemos esta, alá, que es una forma muy normal de decir en griego antiguo, pero. Ya voy a poder, pero. Ok, pero junto a estas tenemos unas que llamamos pospuestas, y pospuestas muy normales en griego antiguo son esta, gar, que es como se dice en griego antiguo, que no me ponga el punto, como se dice en griego antiguo, pues, tenemos también esta, que es una forma de decir y entonces, como y entonces, o entonces. Yo sé que entonces no es una conjunción coordinante en griego antiguo, en español, disculpen, sí es una conjunción coordinante y sirve para indicar que lo que se introduce con un es una consecuencia lógica de lo dicho antes, o una consecuencia de lo dicho antes. Y otra conjunción coordinante pospuesta es esta señorita, este T, ya voy a poder, y finalmente este D. Antes de explicarles cuál es el sentido de T y de D, quiero sin embargo que entiendan bien qué quiere decir esto de pospuestas. Piensen ustedes en esta, digamos momentáneamente asuman que D significa que esta que estoy acá es solo provisional, significa también I. Imagínense momentáneamente que es que sirve para decir I en griego antiguo también. Ya. Piensen ustedes en esta oración. Juan ama. ¿Cuál es Juan? Juan salió a caminar y se encontró con sus amigos. Disculpen que esté poniendo ejemplos tan bobos. Si quisiéramos decir esto, reemplazar este i por un kai, lo pondríamos el kai acá. Este kai simplemente está sirviendo para unir dos oraciones, y estas dos oraciones son esta y esta. Aquí tendríamos dos oraciones coordinadas entre sí, y la conjunción coordinante que se está utilizando, kai, que es de las normalitas, se pone entre los dos elementos que está uniendo. Las conjunciones, sin embargo, pospuestas tienen esto de peculiar, y es que no se ponen entre los dos elementos que unen, sino típicamente después de la primera palabra del segundo elemento que unen. Es decir, que si quisiéramos decir este i, no mediante kai, sino mediante este d, el d se pondría acá. Y en griego antiguo sería lo mismo. Juan salió a caminar, se encontró con sus amigos. Las conjunciones coordinantes
pospuestas o las conjunciones pospuestas son unas que no se ponen entre los dos elementos que unen, sino después de la primera palabra del segundo elemento que se está uniendo. Todas estas, gar, un, te y de, son pospuestas, es decir, todas estas ocuparían esa misma posición. Y ahora quiero sí hablarles, a propósito de este T es igualito que Kai, significa lo mismo que Kai, es decir, este T realmente es un I. Ay, 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 ya voy a poder. Este T es un I, pero esta es pospuesta. Para decir I en griego antiguo se puede utilizar Kai en la misma posición que utilizaríamos nosotros I, o se puede utilizar T, pero teniendo en cuenta que T es pospuesta, es decir, se pondría en esta posición y no en la posición, no entre los dos elementos. Pero ahora hablemos del significado de D. Y para eso puedo ponerles este ejemplo. Piensen en esta oración tan simple. Mateo ama a, pensemos, seamos un poco incluyentes. Mateo ama a Camilo. Camilo no ama a Mateo. Ahí está. En español, por supuesto, podemos unir estas dos oraciones mediante un i. Y podríamos decir así: Mateo ama a Camilo y Camilo no ama a Mateo. Es perfectamente listo. Pero nosotros también podemos unir elementos de tal manera que se marque que lo segundo se opone de alguna forma semánticamente a lo primero que se ha dicho. Y entonces uno podría decir esto: Mateo ama a Camilo, pero Camilo no ama a Mateo. Noten aquí lo que se está indicando, pero es también una conjunción coordinante, pero es adversativa. Y que sea adversativa es que nos advierte que lo que se va a decir se opone de alguna manera a lo que se ha dicho antes. Esas son las conjunciones adversativas. Y esta primera básicamente nos está diciendo que lo segundo se une a lo primero, es decir, que es esto sumado a lo otro. Mientras que pero nos advierte que la unión, sin embargo, implica una oposición. También podemos unirlo así. Miren, tenemos esta. Voy a copiarla. Podemos hacerlo así. Aquí estaríamos indicando que se oponen semánticamente. Podemos coordinarlas así. Pues digamos que sí. Podemos decir: Mateo ama a Camilo y Camilo no ama a Mateo. Mateo ama a Camilo, pero Camilo no ama a Mateo. Pero también lo podríamos decir así. En español y en latín es muy frecuente que las oraciones no aparezcan unidas mediante ninguna conjunción coordinante. Esto es lo que conocemos como una yuxtaposición. Están puestas juntas, no hay ninguna conjunción entre ellas y se espera que el hablante, que el lector, perdón, o que el oyente, sea el que determine cómo están vinculadas una u otra oración. Es decir, si hay entre esta y esta un vínculo de una suma, no más como i, o una oposición semántica. A ver si me explico. Mediante i indicamos que una cosa se suma a la otra. Mediante pero indicamos que una cosa se opone semánticamente a otra. Y cuando yuxtaponemos en español, simplemente no indicamos ni una ni otra cosa. Sepan que en griego antiguo de es equivalente a esto. Esto se diría en griego antiguo así. De es una conjunción, sirve para unir oraciones, pero no nos indica explícitamente si es que están simplemente unidas o una se opone semánticamente a la otra. No lo indica. Para eso sirve de. Sepan además, voy a intentar dejar de decir sepan, que en griego antiguo siempre hay conjunciones. En época de Platón no había signos de puntuación. Los signos de puntuación se volvieron de uso regular en griego antiguo de manera muy tardía, como en el siglo IV después de Cristo. En griego no se escribía, en la época de Platón, no se escribía, como dije, utilizando signos de puntuación, pero sí se utilizaban de manera sagrada las conjunciones. Siempre, siempre hay conjunciones entre oraciones. Aquí las tenemos. En nuestra segunda oración, que empieza aquí, está unida a la anterior mediante un de. Aquí podríamos en español simplemente yuxtaponer. De es una conjunción coordinante que no indica si esto se añade simplemente a lo anterior o si esto se opone semánticamente de alguna manera a lo anterior. Esto es lo de. Espero que les haya aclarado un poco las cosas. La segunda cosa interesantísima que hay en esta oración es la aparición de Autón. De este Autón les hablé en la introducción del tema de la próxima unidad. Este autón es aquí anafórico. Sé que es anafórico porque noten que este autón no está entre un artículo y un sustantivo. Total que no es de identidad. Y no concuerda
y no concuerda, bueno, dejémoslo así, este es simplemente un pronombre anafórico. Este autón se refiere a un sustantivo masculino singular mencionado antes, y el sustantivo masculino singular mencionado antes es kyros. El sujeto de esta oración de epoiesen es jodareios, Darío, el papá. El verbo es epoiesen. Epoiesen es un verbo que aprenderán a conjugar fácilmente más adelante. Epoiesen es un auristo tercera al singular, tiene ni felsística, del verbo poieo, que es un verbo especial, lo llamamos contracto en épsilon. Significa hizo. Y entonces hasta aquí el texto dice lo siguiente, a verlo hablando. Darío lo hizo. ¿A quién lo hizo? Pues se entiende Ciro. Darío Darío lo hizo. ¿Y qué lo hizo? Sátrapa. Desde el punto de vista de la función sintáctica, hoy no voy a ahondar en esto, pero prometo que les hablaré de esto con algún detenimiento más adelante. Desde un punto de vista sintáctico, satrapen es lo que conocemos como un predicativo al complemento directo. Es como pasa en español así. Les pongo un ejemplo parecido en español. Claudia me nombró asesor. En esta oración la sintaxis es la siguiente. El sujeto de la oración es Claudia, el complemento directo de la oración es me y asesor es lo que llamamos predicativo, es un predicativo. Tengo la idea de que yo no les he hablado todavía de lo que son predicativos, pero como hoy ya les he explicado hartas cosas, dejémoslo para un próximo video. Prometo que voy a explicarles con claridad qué cosa es un predicativo. Es algo que puedo explicar bien. Y en griego antiguo finalmente tenemos que estos genitivos que siguen, teslidías, caitesprugías, caites capadoquías, todos estos genitivos están subordinados a satrapen como complementos de nombre. Me parece que la traducción que propuso Camila, salvo porque no entendió bien el anafórico, está bien. Y Darío lo hizo, sátrapa de Lidia, Frigia y Capadocia. Yo no pondría además Camila en el español lleno de reglas debe llevar acento. Y Darío lo hizo, sátrapa de Lidia, Frigia y Capadocia. Muy bien, miremos la siguiente oración. Coría de iscura eiken en teiarquejo kyros, caiploya macra en teitalati. Y lo tradujo así Andrés. Ciro tenía fortalezas en la satrapía y grandes barcos en el mar. Ok, recuerden ustedes en el video en que les hablé de este texto, les indiqué que Darío el Grande, no el Darío el papá de Ciro, sino Darío el Grande, el que emprendió la guerra contra los griegos, allá en el 490, es decir, 90 años antes de todos estos acontecimientos, dividió en 20 territorios el gran imperio persa. Estos territorios tenían casi total autonomía con respecto al poder central del imperio. El territorio persa era tan gigantesco que no había forma de gobernarlo de manera central. Había como subreinos. Estos subreinos debían dar tributos al centro del imperio persa y ayudar aportar soldados en las empresas bélicas y lo demás, pero eran fundamentalmente autónomos. Estas son las satrapías. Si fuera en tiempo de la colonia de los españoles, aquí en Colombia hablaríamos de virreinos. Creo que se habla así. ¿Y qué es una satrapía? Una de estas 20 regiones en que fue dividido el imperio persa, que tenía un gobernante y a este gobernante se le llama sátrapa. En español, por supuesto, la palabra sátrapa tiene una connotación como negativa, es como un gobernante tiránico y malo. Pero en el mundo persa, sátrapa es simplemente el gobernante de una satrapía, como equivalente más bien a gobernador. Esta oración le quedó muy bien a Andrés. El sujeto de esta oración es Hokyros. Se dice que Kyros Eiken, quien es el imperfecto tercera del singular del verbo eco. El complemento directo es Coría de Iscura. Lo tradujo Andrés como fortalezas y eso está bien. Y hay un cc de lugar que es, por aquí está, en Teyarqué, es decir, en la satrapía. Ciro tenía fuertes en su satrapía. Eso se nos está diciendo ahí. Perdonen que lo mencione más. Noten una vez más que todas las oraciones en griego antiguo
van unidas mediante conjunciones coordinantes. Y esta es una razón, yo sé, es una razón boba por la cual adoro el griego antiguo y me fastidia el latín. Es que en latín es muy normal la juxtaposición y muchas veces no sabe uno de dónde hasta dónde hay las oraciones, van las oraciones. Pero en griego antiguo solo hay que fijarse en las conjunciones. Cuando uno está más avanzado en griego antiguo, aprende uno que leyendo griego real, leyendo Aristóteles o el que quieran, Platón, Homero, uno puede prescindir de los signos de puntuación. No hace falta realmente, sobran, si uno se fija con cuidado en las conjunciones. Bueno, el Ciro tenía en su satrapía fortalezas y barcos grandes en el mar. Por supuesto, aquí hay dos oraciones coordinadas, en la segunda de las cuales falta el sujeto y falta el verbo. Esto lo entendió Andrés muy bien. Y vamos como por acá. Pasemos al siguiente estudiante, que sería Julián. Kai estratiotai daudoi enteikorei esanagatoi, hoplita helenikoi, kai peltastai kaltoxotas persicoi. Antes de mirar la traducción que propone aquí Julián, quiero que vean lo siguiente. Aquí hay algo que se conoce en griego y en latín como dativo posesivo. Voy a intentar explicarles qué es lo del dativo posesivo. Esta explicación sí me animo a darla porque no es muy complicada. Dativo posesivo. Y la idea es así. En español hay un montón de formas para indicar que alguien es poseedor de otra cosa o que alguien es dueño de otra cosa. Puedo decir en español como yo tengo un computador. Aquí está. Ahí estoy expresando posición. O soy dueño de un computador. O este computador me pertenece. Hay, como ven, varias formas de... O yo tengo este computador simplemente. Varias formas. Disponen las lenguas varias formas para decir esto. Señalar que alguien es poseedor de una cosa. En griego antiguo hay dos que se usan especialmente, dos muy normales, dos formas muy normales de expresar posición. La primera forma muy normal de expresar posición es mediante el uso del verbo eco. Y entonces puede decir uno en griego antiguo, kyros es muy normal expresar la posesión, mediante el auxilio del verbo eco. Cuando se expresa posesión mediante el auxilio del verbo eco, al poseedor se le expresa en nominativo y propiamente es el sujeto de la oración, y lo poseído se expresa en acusativo y propiamente es el complemento directo de la oración. Noten, cuando se utiliza el verbo eco para expresar posesión, el poseedor va en nominativo y es el sujeto de la oración, pongámoslo aquí un poco más grande, y lo poseído se expresa en acusativo y propiamente es el complemento directo de esta oración. Eso cuando se expresa la posesión mediante el auxilio del verbo eco. Pero sepan que en griego antiguo hay otra forma muy normal, y en latín, muy normal de expresar posesión. Y en este caso se expresa así. Miren, también se puede expresar posesión así. Ya les explico todo. Ahí está. Sepan, para empezar, que ambas oraciones se dice fundamentalmente lo mismo. Significa lo mismo kyros hippon eke o hippos estitoi kyro. Ahora pensemos en esta segunda forma de expresar la posición que he expresado acá. La idea es esta. También se puede expresar posesión mediante el auxilio del verbo ser. Soy consciente de que utilicé aquí una forma del verbo ser que ustedes no conocen. La conocerán muy pronto. Como la siguiente video les hablaré de ello. Esto es el verbo ser en presente indicativo activa tercera al singular. Este es el verbo ser, ahí lo tienen. Es la forma en que, como se dice en griego antiguo, es. La segunda forma, como decía, mediante la cual se expresa posesión en griego antiguo, es mediante el auxilio del verbo ser. Cuando se expresa posesión mediante el verbo ser, lo poseído se expresa en nominativo. Va en nominativo. Y propiamente es el sujeto de la oración. Y agrandemos esto. Cuando se expresa posesión mediante el verbo ser, al poseedor se le expresa en dativo y a este dativo lo llaman dativo posesivo. Ahí está.
Hay dos formas muy habituales mediante las cuales en griego se expresa posición. La primera, con el auxilio del verbo equo, y ya les hablé de esto, y la segunda mediante el auxilio del verbo ser. Cuando se expresa la posición mediante el verbo ser, lo poseído se expresa en nominativo, y es el sujeto de la oración, y al poseedor se le expresa en dativo, y a este dativo lo llaman dativo posesivo. Ambas oraciones significan fundamentalmente lo mismo. Ciro tiene un caballo, no es más. Por supuesto que hay una diferencia entre una y otra, y una diferencia dada por la cual se escoge a veces una u otra. Y es que mediante la primera forma de expresar posesión se focaliza la atención en el poseedor, mientras que en la segunda forma de expresar la posesión se focaliza la atención en lo poseído, aunque, digo, ambas oraciones significan fundamentalmente lo mismo. La diferencia que hay entre una y otra es el lugar donde se está haciendo el énfasis. Muy bien. Es esto lo que tenemos en nuestro texto en griego. Y es que miren que aquí que estamos viendo esta oración que comienza aquí empieza con este kai. Miren ustedes que tenemos el verbo ser, noten ustedes que tenemos algo en nominativo, stratiote, y tenemos además un dativo. Eso es, si uno encuentra algo en nominativo, verbo ser y algo en dativo, entiende que se está expresando ahí posesión. Por supuesto, autoi es el pronombre autos en función anafórica o funcionando como anafórico y está en dativo porque sirve para expresar este dativo posesivo. Autoi, dado que está en masculino singular, solamente se puede referir a Ciro. Pero un segundo con esto. ¿Y cómo hacemos en español para expresar esto? Pues la verdad es que no podemos traducirlo simplemente utilizando las mismas palabras del griego, porque en español las palabras no se declinan para empezar, y porque además en español no es habitual expresar posesión mediante el verbo ser. No diríamos en español, un caballo es para sí, así no se indica que Ciro tiene un caballo. Lo que hacemos normalmente en clásicas es que cuando encontramos esto, lo traducimos como si fuera esto, porque al fin y al cabo da lo mismo. Y entonces yo traduciré esto así como Ciro tenía un caballo, o un caballo tenía Ciro, si quiero hacer más énfasis en lo poseído. También podríamos decir como un caballo era posesión de Ciro, o como quieran. Lo importante es que se está indicando aquí posesión. La traducción literal de esta cosa sería como unos soldados buenos existían para él en la región. Pero ahora si lo vemos como dativo posesivo sería simplemente como él tenía en la región unos soldados buenos. Él, recuerden que le di como la vuelta a la arepa. Él tenía voy a soltar esto. Él tenía unos soldados, ¿y cómo eran esos soldados? Buenos. ¿Y dónde los tenía? En Teicore, en la región. Y él tenía unos soldados buenos en la región. Y ahora vienen unos apósitos. ¿Cuáles eran estos soldados buenos en la región? Hoplitas griegos y peltastas y arqueros persas. Eso es. Y noten de nuevo, esta oración está unida a la anterior mediante conjunción. Porque en griego antiguo, apréndanlo, las conjunciones son sagradas. Veamos qué tradujo Julián. Y los soldados en el lugar eran buenos, los hoplitas eran griegos y los peltastas. La traducción, Julián, está medio chimotrufia. Hiciste varias oraciones donde en realidad solamente hay una oración y no entendiste la función sintáctica de este autor. Espero, sin embargo, Julián, que después de mi explicación esto te haya quedado claro. Voy a proponer una traducción oficial para terminar. Primero una como más apegada a la sintaxis del texto griego y después una más natural en español. Aquí viene como la más literal. Y para él existían unos soldados buenos en la región, hoplitas griegos y peltastas y arqueros persas. Ahora una traducción más sensata. Y él tenía en la región unos soldados buenos, hoplitas griegos y peltastas y arqueros persas. Ciro en su satrapía tenía fuertes, tenía barcos y tenía además un ejército. Y nos están diciendo de qué se componía su ejército. Hoplitas griegos y peltastas, que son soldados de infantería pero livianas, peltastas y arqueros persas. Miremos la siguiente oración. Esto lo hizo Laura Valentina. Laura Valentina lo copió en griego, así que miremoslo en griego aquí. Tisapernes de Jotescarías satrapes, Teikyro y polemios en. Ahí va una primera oración. El sujeto es Tisapernes con un apósito, Jotescarías satrapes. Este es un sátrapa de una satrapía contigua a la de Ciro, inferior. Después les muestro un mapa donde están las satrapías del imperio persa.
Y nos están diciendo que este Tisafernes ¿y qué era? Polemios. ¿Y para quién era Polemios? Toikiroi. Aquí hay un detalle que debo mencionarles. En griego antiguo, los adjetivos que significan cosas como amigo o enemigo se construyen con dativo. Yo sé que en español decimos cosas como Sebastián es amigo de Philip. Amigo de, decimos en español. En griego y en latín se dice amigo más dativo. Y en este caso no es amigo sino enemigo. En griego antiguo, vuelvo a decirlo, los adjetivos que significan amigo o enemigo o semejantes suelen construirse con complemento de adjetivo en dativo. Y veamos qué tradujo aquí Valentina. Tisafernes, el rey de Caria, era enemigo de Ciro. Eso está muy bien. Ciro lo pueden escribir con I normal. Valentina y todos ustedes en realidad lo que han hecho es juxtaponer las oraciones, pero no dejen de notar que en griego antiguo lo elegante y lo bonito y lo que se hace es que siempre hay conjunciones entre las oraciones. Y pasemos de nuevo a Selena. La siguiente oración de Selena dice así. Tote de ute strateguen epauton ute dierpas en tencora. Ok. Aquí hay no una oración, sino dos oraciones. Esta primera que estoy señalando en azul, donde comienza, está unida a la anterior mediante este D. Y estas dos oraciones están unidas entre sí por este T que ven aquí y este T que ven aquí. Ute es como se dice en griego antiguo ni. Y es normal que anteceda cada miembro de la numeración. Ni esto ni esto. La primera oración es entonces strateguen epauton. Noten, autón aquí nuevamente es simplemente un anafórico. Se refiere a Ciro. Y está precedido de preposición. Esta es la preposición epi, que perdió su vocal segunda, su segunda vocal, la iota, porque está seguido por palabra que comienza por vocal. Cuando una palabra pierde una vocal, cuando una palabra pierde una vocal final, por estar seguida por una palabra que comienza por vocal, esa pérdida de la vocal se marca con este signo, que es el que llamamos apóstrofo. Entonces, ni marchaba en expedición militar contra él, ni saqueaba la región, se entiende, la región de Ciro. Ciro, que era sátrapa de una región gigantesca, tenía a un sátrapa enemigo de vecino. Pero este sátrapa vecino no le hacía la guerra a Ciro. Por supuesto, noten cuán autónomas eran estas satrapías de Persia, que su autonomía era tal que podían entrar en guerra las unas con las otras. Bueno, y miremos la siguiente oración. ¿Qué hizo Selena en este caso? A ver, Selena. Pero para entonces ni hizo expediciones ni saqueo llevaría tilde aquí, ni hizo expedición contra él, ¿se entiende? Contra Ciro, ni saqueó la región. La observación sencilla que tengo aquí, Selena, además, es que strateguen y dierpas ambos están en imperfecto. Ni hacía una expedición contra él, ni saqueaba su región. Ahí dice literalmente la región, ¿se entiende? La región de Ciro. Siguiente estudiante, y ya casi terminamos, en Camila. Sería aquí. Kyrios estrategos en polemios deinos en. Paremos momentáneamente aquí. Y lo tradujo Camila así. Pues Ciro era un general temido en la guerra. Eso está súper bien. Noten que esta oración se une a la anterior mediante gar. Veámoslo por acá. Gar. Gar es una conjunción coordinante. Está entre las que les enumeré. Gar es una conjunción coordinante, pero pospuesta. Y sirve para indicar que lo que se va a decir es una explicación de lo que se ha dicho antes. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué afirmamos que Tisafernes no le hacía la guerra a Ciro ni saqueaba su región? La razón que se está dando aquí es que Ciro era un general. Bueno, volvamos acá. Ciro era un general terrible en la guerra, muy hábil en la guerra. Y aquí, estudiantes míos, hay una nueva oración. Este D nos está uniendo una nueva oración con la anterior. Solamente que aquí la oración tiene elementos subentendidos. Es muy normal en español y en griego que dos oraciones comparten elementos sintácticos, nosotros omitamos en la segunda los elementos que aparecían en la primera. Les pongo un ejemplo para que entiendan de lo que hablo. Piensen en esta oración. Sandra ama a, seamos incluyentes también, Catalina y Catalina a Andrea. Un triángulo amoroso problemático. Sandra ama a Catalina y Catalina a Andrea. Hay aquí dos oraciones.
unidas mediante un i, y en la segunda oración el verbo está omitido, y lo marqué esa omisión mediante una coma al escribir y mediante una pausa al hablar. En la segunda oración, como decía, el verbo está omitido, porque es el mismo verbo de la oración principal. Lo mismo pasa en griego antiguo. Aquí yo veo una nueva oración, cuyo sujeto es el mismo sujeto de la oración anterior y cuyo verbo es el mismo verbo de la oración anterior. Ciro era un general terrible, muy hábil en la guerra, y era hijo de Darío, el rey de los persas. La razón es más que de sobra. Tisafernes era un sátrapa vecino de Ciro, y lo odiaba, era enemigo de él, pero no le hacía la guerra. Y había dos razones. Una, que Ciro era muy hábil para la guerra, y dos, que al fin y al cabo Ciro era hijo del rey de los persas. Muy bien. Y lo tradujo Camila así. Pues Ciro era un general temido en la guerra hijo de Darío. Súper bien. Y era hijo de Darío. Creo que lo entendiste muy bien, Camila. Y terminemos el negocio con Andrés. Hostepone y que hotisapernes prosquiron. De esta palabra les hablaré con detalle después. Hoste es una conjunción subordinante. Introduce una oración subordinada que llamamos consecutivas. Las oraciones subordinadas consecutivas expresan la consecuencia de lo dicho en la oración principal. La forma correcta de puntuar esta sería haber puesto aquí no un punto, sino una coma. Esto sería lo normal. Y esto indicaría, de modo que Tisafernes tenía miedo ante Ciro. Y lo tradujo Andrés, por ello Tisafernes tenía temor de él. Está muy bien, está muy bien. Noten que aquí este estudiante que es Andrés puso un anafórico de él, mientras que en el texto griego tenemos de nuevo mencionado el sustantivo, dado que se había utilizado tantos anafóricos en las oraciones anteriores. Igual se hubiera podido poner aquí autón. Hostepone y que hotisapernes prosautón. Habría dado lo mismo. Espero, estimados estudiantes, que esto les haya aclarado las dudas que les hayan podido tener en esta lectura. Ahora les voy a indicar en qué consistirá la tarea que ustedes deberán hacer para nuestro próximo video. Es esto. Esta lectura estaba en la lección número 13 y como les advertí, nos vamos a saltar varias lecciones. Nos vamos a saltar la lección 14, nos vamos a saltar la lección 15, nos vamos a saltar la lección 16 también. Todas estas lecciones son de repaso y pruebo que por ahora lo podemos saltar. Y llegamos a la lección 17. El tema de la lección 17 es el de los pronombres demostrativos, tema que ya introduje, y el del pronombre autos. La tarea que deben hacer es mirar el vocabulario y hacer todos estos ejercicios, tanto los de griego a español, como estos poquiticos de español a griego. Ahora cada lección incluirá una lectura. Les pido también que hagan esta lectura. La tarea es esta vez un tris más larga. Háganla toda, por favor. Me despido de todos ustedes. Gracias, estudiantes.